Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada semana, os traigo un nuevo tutorial. En este caso trabajaremos también con hilo encerado linasita de 1 milímetro de grosor. Aquí os dejo el código de color por si os gusta. Y este va a ser el patrón que vamos a estar realizando hoy, así que si te gustaría aprenderlo, quédate a ver este vídeo y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Comenzamos cortando 2 hilos de 1 metro cada uno, juntaremos sus puntas y mediremos a los 15 centímetros aproximadamente en el inicio y marcaremos aquí, yo lo voy a hacer con un nudo, pero esto es totalmente opcional. Marcamos a los 15 centímetros y esto lo vamos a colocar en la tabla con pinza. Y sobre estas hebras vamos a agregar 2 hilos. Cortamos el primer hilo de 140 centímetros. Juntamos sus puntas, marcamos la mitad y lo vamos a agregar sobre estos 2 hilos de esta forma. Lo pasamos por detrás, sujetamos con los dedos y hacemos un nudo cordón. Primer movimiento y segundo movimiento. Ajustamos y lo subimos. Ahora colocamos el segundo hilo de 140 centímetros también. Juntamos sus puntas, marcamos la mitad y lo colocaremos de la misma manera. Sin perder la mitad, lo colocamos por detrás, sujetamos con los dedos y hacemos un nudo cordón. Primer movimiento y segundo movimiento. Esta forma de agregar hilos también la tenéis explicada con más detalle en el vídeo de nudos básicos. Ya tenemos los 2 hilos agregados, estos serán los hilos guías, y ahora vamos a agregar los hilos anudadores a cada lado. Cortamos un hilo de 160 centímetros y cogeremos el primer hilo guía, en este caso de la parte izquierda, y el hilo anudador pasará por debajo y del mismo modo que hemos hecho antes vamos a agregarlo de esta forma con un nudo cordón. Cuando lo tengamos agregado es importante que los 2 siguientes hilos, que serán hilos guías, pasen por encima. Así que vamos a coger el siguiente hilo, lo pasamos por encima del hilo que acabamos de agregar, de esta forma, y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Ahora cogeremos uno de los hilos del centro, el que esté en el lado izquierdo, este de aquí, lo pasaremos por encima del anudador y en este caso vamos a hacer medio nudo hacia la derecha, un movimiento, y ahora vamos a cruzar los hilos de esta forma y haremos medio nudo hacia la izquierda, es decir, vamos a hacer un nudo intercalado, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, ya que lo que estamos haciendo es una pequeña curva en esta parte de aquí. También lo que nos permite este nudo es que el hilo anudador siga hacia este lado izquierdo, ya que lo vamos a querer seguir anudando. En este caso vamos a anudarlo con el siguiente que nos encontramos y vamos a realizar únicamente medio nudo hacia la izquierda. Así, tal cual. Y con el siguiente vamos a hacer un nudo completo hacia la izquierda. Cuando lo tengamos, para seguir anudando, lo que tenemos que hacer es cruzar los hilos. Este es el último nudo que hemos hecho. El hilo anudador tiene que volver.
con lo cual vamos a cruzar los hilos y en vez de hacer nudos hacia la izquierda, ahora volveremos a hacer pero nudos hacia la derecha. Con este hilo, sin soltarlo, vamos a realizar el primer nudo, un nudo completo con sus dos movimientos. Cogemos el siguiente y haremos otro nudo cordón hacia la derecha, un nudo completo también, y con el siguiente, que sería el tercero, nos toca hacer un nudo pero intercalado, como el que hemos hecho antes. Así que primero vamos a realizar medio nudo hacia la derecha, que sería el primer movimiento. Ya lo tenemos. Ahora cruzamos los hilos y haremos medio nudo cordón hacia la izquierda. De nuevo volvemos a realizar esta pequeña curva para llevar el hilo anudador hacia este lado y seguir anudando. Vamos a hacer un nudo cordón completo con los siguientes dos hilos. Cuando hayamos acabado de tejer la parte izquierda, vamos a hacer los mismos pasos pero en la parte derecha. Cortamos un hilo de 160 centímetros y lo vamos a agregar sobre el primer hilo guía, este de aquí. Pasará por debajo, podemos agregarlo como hemos hecho antes, aguantándolo con los dedos, o también lo podemos sujetar de esta manera en la tabla con pinza. Y de esta forma, pasando por debajo del hilo guía, realizaremos un nudo cordón completo. Os lo comento porque es la forma en la que lo hago yo. En la parte izquierda normalmente lo hago sin la tabla con pinza, pero en la parte derecha la necesito. Cuando ya tengamos el primer nudo, vamos a realizar el siguiente con el hilo que nos encontramos, con el siguiente hilo. Lo pasamos por encima y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Y ahora nos encontramos con el último hilo, que es el que sale del centro, que todavía no hemos anudado, y con este acordaros que hemos realizado antes en el otro lado medio nudo. En este caso vamos a empezar con medio nudo hacia la izquierda, cruzamos y hacemos medio nudo hacia la derecha. Vamos a hacer este nudo intercalado para hacer esta curvita y para que quede el hilo anudador de este lado y así poder seguir anudando. Cogeremos el siguiente y aquí acordaros que únicamente vamos a hacer medio nudo hacia la derecha, únicamente un movimiento. Y con el siguiente vamos a hacer un nudo hacia la derecha completo, dos movimientos. Y de esta forma vamos a estar realizando los mismos movimientos que hemos realizado en el otro lado. Si necesitáis recordar los pasos, tenéis en la cajita de descripción las marcas de tiempo para volver al minuto donde empezamos la pulsera. Una vez acabados los dos lados, vamos a unir estas dos partes y para ello primero vamos a apartar los hilos anudadores, nos quedaremos con estos. Cogeremos los dos hilos del centro, que son los hilos guías, estos de aquí, los cruzaremos de esta manera y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Y aquí en este momento lo que vamos a hacer es que los hilos de la parte derecha van a cruzar hacia la izquierda. Vamos a realizar este cruce. Así que vamos a coger el hilo con el que estábamos anudando y el siguiente de la parte izquierda, el que nos encontramos. Con estos dos vamos a realizar un nudo cordón hacia la derecha.
¿Veis? Que vamos en dirección hacia la izquierda, con lo cual con el siguiente hilo que nos encontramos vamos a seguir anudando y haremos un nudo cordón también hacia la derecha. Y ahora continuaríamos con el siguiente hilo, ¿veis? De esta parte derecha, el siguiente, el primero ya lo hemos hecho, vamos a por la siguiente línea. Y vamos a anudar con estos 3 hilos de aquí. Así que cogemos el hilo guía de la parte derecha y con estos 3 hilos vamos a realizar nudos cordón hacia la derecha. Ya tendríamos esta segunda línea completada. Dejamos aquí los hilos guías, no los vamos a usar. Y ahora faltaría el tercer hilo, que sería este de aquí, la tercera línea. Lo ponemos en posición hacia donde queremos anudar. Y con estos 3 hilos vamos a realizar nudos cordón hacia la derecha. Aquí ya tendríamos el patrón completado. Así es como quedaría con los 3 hilos a cada lado y los 2 hilos anudadores en la parte de arriba. ¿Qué va a pasar ahora? Que vamos a continuar haciendo lo mismo. ¿Cómo vamos a continuar? Bajando este hilo de aquí, que es el hilo anudador que hemos colocado antes, pues como si fuera lo mismo, pero en este caso lo tenemos ya colocado en el tejido. Así que vamos a continuar como si lo colocáramos de nuevo. El primer paso sería en este hilo de aquí, que es el primero. Haríamos un nudo cordón hacia la derecha. Lo ajustamos bien. Y como hemos hecho al principio, con el siguiente también hemos hecho un nudo cordón hacia la derecha. Y con el último pasamos por encima. Con este acordaros que hemos hecho un nudo intercalado, así que primero vamos a realizar medio nudo hacia la derecha, cruzamos los hilos y medio nudo hacia la izquierda. Y de nuevo pues repetiríamos los mismos pasos que hemos hecho al inicio. Así que si necesitáis volver a ver cómo realizar estos pasos, nada más os tenéis que ir a la cajita de descripción en el apartado donde aparece el minuto donde empezamos la pulsera y ahí aparecen todos los pasos explicados por si lo necesitáis ver. Y de la misma manera que hemos realizado el tejido en la parte izquierda, vamos a realizar lo mismo en la parte derecha con este hilo guía que tenemos aquí apartado. Así que lo vamos a realizar el mismo tejido pero en espejo. Y de esta forma vamos a estar repitiendo este patrón hasta llegar a la medida de la pulsera necesaria. En mi caso realicé una pulsera de unos 13-14 centímetros y realicé este patrón 10 veces, pero os he dado unas medidas que podríais hacerla un poquito más grande si necesitáis, no hay ningún problema. Si te está gustando este tutorial, déjamelo saber en comentarios y recuerda de que cada semana estoy subiendo contenido nuevo al canal, así que si te gusta el macramé o las manualidades, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Para cerrar la pulsera, cuando estemos realizando el último patrón, en este caso yo ya he hecho la pulsera entera, con la última figura que acabamos de cerrar el centro, ¿veis? Aquí. Vamos a cerrarla de manera distinta. Estos hilos anudadores vosotros lo tendréis más largo, lo que pasa es que yo he hecho una pulsera un poco más corta, así que por eso son más cortos. Vamos a trabajar con este hilo, en este caso la parte izquierda, cogemos el siguiente hilo y en vez de pasarlo por debajo lo vamos a pasar por encima. Y vamos a realizar un nudo cordón hacia la izquierda.
haremos lo mismo en la parte derecha. Cogeremos el siguiente hilo, este de aquí, pasará por encima, ¿veis? Y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Ahora con los dos del centro, estos de aquí, los vamos a cruzar y vamos a realizar un nudo cordón hacia la derecha también. ¿Veis? Vale. Ahora cogeremos el del extremo izquierdo, ajustaremos bien y sobre este vamos a realizar nudo cordón hacia la izquierda con los siguientes 2 hilos. Haremos lo mismo por la parte derecha. Cogeremos el hilo del extremo, ajustaremos bien, lo ponemos en diagonal y con los siguientes 2 hilos haremos nudo cordón hacia la derecha. Y con los hilos del centro, que son estos dos, vamos a realizar un nudo cordón hacia la derecha. Únicamente nos quedaremos con estos 2 hilos del centro, que es con los que hemos cerrado la pulsera, y con los que realizaremos después el entorchado. Vamos a proceder a cortar los hilos sobrantes de los laterales, que son estos 3 de cada lado, con mucho cuidado. También los 2 hilos sobrantes del inicio. Aquí yo voy a realizar un nudo en el extremo, pero esto es totalmente opcional. Y ahora vamos a proceder a sellar con un poquito de calor. Aquí únicamente quedaría acabar los extremos de la pulsera. En este caso voy a realizar un entorchado, pero se puede acabar de forma simple. Y también voy a añadirle unas pequeñas cuentas de bronce. Y aquí tenéis el resultado final. Como podéis ver, ya tenemos el entorchado y el cierre corredizo hechos. Dejaré un vídeo por aquí arriba donde lo explico con mucho más detalle por si no lo conocéis. Y esta sería la pulsera, así es como quedaría. Como veis, es un patrón muy fácil de hacer, repetitivo, es perfecto para practicar el nudo cordón o festón y también los nudos intercalados, las curvas y demás. La verdad es que es una de las primeras pulseras que hice y por eso os muestro cómo hacerla para que podáis practicar y hacerla del color que más os guste. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si es así, dejármelo saber en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!